Yo recuerdo cuando. En la conferencia Yo recuerdo cuando, Neville Goddard comparte una revelación profunda sobre el poder creativo de Dios y cómo podemos utilizar ese poder en nuestra vida cotidiana. Neville empieza describiendo una experiencia personal que tuvo, donde fue testigo de una poderosa manifestación a través del uso consciente de la imaginación. Esta conferencia se enfoca en el uso del recuerdo intencionado como herramienta para transformar nuestra realidad, un principio basado en el uso de la imaginación para crear el futuro que deseamos. El tema central de la conferencia es la capacidad de cambiar nuestras circunstancias actuales usando la frase Yo recuerdo cuando, que nos permite proyectar una realidad diferente sobre nuestra situación presente. Neville nos enseña que el acto de recordar algo que ya ha pasado, aunque no haya ocurrido aún en el mundo físico, tiene el poder de transformar nuestra experiencia y manifestar esa nueva realidad. Este principio puede ser utilizado tanto de manera constructiva como destructiva, dependiendo de cómo elijamos usarlo. Neville señala que la imaginación es el poder divino en cada uno de nosotros, y depende de nosotros usarla para crear lo que deseamos. Somos los únicos responsables de la realidad que manifestamos, y al cambiar nuestro estado de conciencia, cambiamos lo que experimentamos en el mundo externo. El poder de la imaginación en el proceso creativo. Neville comienza explicando que, cuando decimos la frase Yo recuerdo cuando, estamos activando el poder de la memoria y la imaginación para recrear una nueva realidad. La primera vez que Neville experimentó este principio fue en una visión en la que se encontraba en una majestuosa mansión. En esta visión, escuchó a un hombre decir, Yo recuerdo cuando esto era un solar vacío. A través de este simple acto de recordar, el hombre había transformado un terreno vacío en un magnífico edificio. Esta experiencia reveló a Neville un principio espiritual profundo: el poder creativo de Dios reside en la capacidad de recordar lo que deseamos como si ya hubiera ocurrido. Cuando recordamos algo que queremos manifestar, como si ya fuera parte de nuestro pasado, desplazamos nuestra conciencia hacia un estado en el que ese deseo ya se ha cumplido. Este cambio de conciencia es lo que hace posible la manifestación en el mundo físico. La enseñanza de Neville aquí es clara: la imaginación es la clave para transformar nuestra realidad. No necesitamos esperar a que el mundo externo cambie para que nuestros deseos se cumplan. Podemos utilizar nuestra imaginación para recordar cuando las cosas eran diferentes y, al hacerlo, traer ese futuro deseado al presente. Este principio nos permite movernos más allá de las limitaciones actuales y ver lo que deseamos como algo ya cumplido. El uso del recuerdo para cambiar las circunstancias. Neville ofrece varios ejemplos de cómo podemos utilizar el principio de Yo recuerdo cuando para cambiar nuestras circunstancias. Por ejemplo, si alguien se encuentra en una situación de enfermedad, puede decir, Yo recuerdo cuando estaba enfermo, mientras imagina un futuro en el que ya ha recuperado su salud. Este simple acto de recordar implica que la condición actual de enfermedad ya no existe, y al enfocar nuestra atención en un estado de salud, estamos activando el poder creativo para manifestar esa realidad. Este principio no se limita a cuestiones de salud. Neville también menciona que podemos usar esta técnica para cambiar nuestras circunstancias financieras o las situaciones de nuestros amigos y seres queridos. Por ejemplo, si alguien cercano está pasando por dificultades, podemos recordar cuando esa persona no tenía nada y ahora imaginarla rodeada de abundancia, diciendo, Yo recuerdo cuando no tenía nada y ahora tiene mucho. De esta manera, estamos visualizando el cambio ya manifestado, lo que facilita que el mundo externo se ajuste a nuestra visión interna. Neville también advierte que este principio puede ser utilizado de manera negativa. Si decimos, Yo recuerdo cuando tenía mucho, y ahora no tengo nada, estamos utilizando el poder de la imaginación para manifestar una realidad de pérdida. Por lo tanto, es fundamental ser conscientes de cómo utilizamos este poder creativo, ya que nuestra imaginación es una herramienta poderosa que siempre está funcionando, ya sea de manera positiva o negativa. La escritura como guía para la manifestación. Neville conecta esta enseñanza con las Escrituras, citando el libro de Números, capítulo 12, donde se dice que Dios se revela a los profetas en sueños y visiones. Neville se identifica como un profeta,
pero no en el sentido tradicional de alguien que predice el futuro a través de medios externos como las cartas o el horóscopo. En lugar de eso, se considera un profeta porque ha cumplido las escrituras en su experiencia personal y ha recibido revelaciones sobre el poder creativo de Dios. Para Neville, las escrituras no son historias sobre figuras externas, sino una biografía espiritual de cada ser humano. Los personajes y eventos escritos en la Biblia son representaciones simbólicas de nuestras propias experiencias espirituales. Cuando Neville habla de Cristo, no se refiere a una figura histórica que vendrá en el futuro, sino al poder creativo de Dios que ya reside dentro de cada uno de nosotros. Neville insiste en que Cristo nunca nos ha dejado. Aunque la gente espera que Cristo vuelva en un evento futuro, Neville nos recuerda que Cristo ya está aquí, dentro de nosotros, en nuestra propia imaginación. Cuando comprendemos que nuestra imaginación es el poder creativo de Dios, entendemos que no necesitamos esperar a que algo externo cambie. El cambio comienza en nuestro interior, y al utilizar nuestra imaginación de manera consciente, podemos manifestar cualquier cosa que deseemos. El pecado como falta de movimiento. Uno de los conceptos más intrigantes que Neville presenta en esta conferencia es su interpretación del pecado. Tradicionalmente, el pecado se entiende como hacer algo malo, pero Neville ofrece una definición completamente diferente. Para él, el pecado es no moverse mentalmente. En otras palabras, estamos pecando cuando permanecemos en un estado de conciencia que no deseamos, en lugar de movernos hacia el estado que queremos experimentar. Si estamos en una situación que no nos gusta y no hacemos el esfuerzo de cambiar nuestra conciencia, estamos fallando en alcanzar nuestro objetivo. Neville nos anima a persistir en el sentimiento de cumplimiento. Si nos encontramos en un estado de escasez, debemos movernos mentalmente hacia un estado de abundancia, diciendo, yo recuerdo cuando no tenía nada, y ahora tengo mucho. Este acto de moverse mentalmente nos permite alinear nuestra conciencia con el estado que deseamos. Este es un punto crucial en la enseñanza de Neville, el cambio de estado es el verdadero acto de fe. Cuando persistimos en sentir que nuestro deseo ya ha sido cumplido, estamos moviéndonos hacia ese estado y, eventualmente, el mundo físico responderá reflejando ese cambio. Neville compara este proceso con despertar a Cristo dentro de nosotros, ya que es a través de la imaginación consciente que manifestamos nuestra verdadera naturaleza divina. El uso de la imaginación para movernos a un nuevo estado. Neville ofrece una guía práctica para utilizar este principio en nuestra vida diaria. Explica que debemos ver el mundo desde el estado que deseamos, en lugar de enfocarnos en lo que está ocurriendo actualmente en el mundo externo. Al hacer esto, estamos moviendo nuestra conciencia hacia un nuevo estado y permitiendo que ese estado se manifieste. Por ejemplo, si estamos enfrentando una dificultad financiera, debemos visualizarnos en un estado de abundancia, diciendo, yo recuerdo cuando estaba en esa situación difícil, pero ahora estoy rodeado de prosperidad. Este cambio de enfoque nos permite desplazar nuestra conciencia hacia el estado deseado, lo que activa el proceso creativo para manifestar esa nueva realidad. Neville también menciona que nuestra relación con los demás cambia cuando cambiamos nuestro estado de conciencia. Las personas que nos rodean responden a nuestro estado interno, y cuando cambiamos nuestra percepción de nosotros mismos, las personas también cambian su comportamiento hacia nosotros. Esto es un reflejo del principio de que el mundo exterior es un espejo de nuestro estado interno. Al cambiar cómo nos vemos a nosotros mismos, cambiamos cómo los demás nos ven y cómo interactúan con nosotros. La resistencia como fuerza para el cambio. Neville introduce el concepto de resistencia como una fuerza necesaria para el cambio. Al igual que un coche necesita resistencia para moverse, necesitamos resistencia en nuestra vida para avanzar hacia nuestros objetivos. Neville sugiere que la envidia de los demás puede ser una forma útil de resistencia, ya que nos proporciona la energía necesaria para avanzar. Cuando otros nos envidian por nuestro éxito, están generando una fuerza que, si la utilizamos correctamente, puede impulsarnos hacia adelante. Neville nos anima a no temer la resistencia, sino a verla como una oportunidad para fortalecer nuestra fe en el nuevo estado que estamos creando.
La resistencia nos ayuda a permanecer enfocados en nuestra visión, incluso cuando el mundo externo parece contradecir lo que estamos intentando manifestar. El poder de recordar el pasado deseado. Neville concluye la conferencia recordándonos que el poder de la creación no está en un lugar externo, sino dentro de nosotros. La imaginación, cuando se utiliza de manera consciente, es el verdadero poder de Dios en acción. Con la técnica de yo recuerdo cuando, podemos reprogramar nuestra mente y nuestra percepción para ver el mundo como queremos que sea, aunque en el momento actual esa realidad aún no se haya manifestado físicamente. Neville también menciona que, aunque parezca que Cristo volverá de una forma externa o tangible, en realidad Cristo nunca nos ha dejado, porque Cristo es la imaginación misma. En el uso creativo de nuestra imaginación encontramos la manifestación continua de Cristo en nuestra vida. Así que no debemos esperar señales externas, sino aprender a usar este poder aquí y ahora para transformar nuestro mundo. Cuando utilizamos la imaginación consciente, nos movemos hacia una nueva realidad y el mundo externo responde a ese movimiento. Este es el secreto que Neville comparte con nosotros: no es necesario que esperemos un cambio externo, ya que el verdadero cambio comienza cuando movemos nuestra conciencia hacia un nuevo estado. Neville enfatiza la importancia de permanecer fiel a la nueva visión que estamos construyendo, incluso cuando las circunstancias actuales no parecen reflejar el cambio. El proceso de manifestación no es instantáneo, pero si persistimos en recordar el futuro deseado como si fuera un recuerdo del pasado, el mundo físico eventualmente se alineará con esa visión. Aplicando la técnica de yo recuerdo cuando en nuestra vida diaria. Neville nos anima a poner esta enseñanza en práctica en nuestra vida diaria. Cada uno de nosotros puede comenzar ahora mismo a usar la técnica de yo recuerdo cuando para cambiar cualquier situación. Si enfrentamos dificultades financieras, problemas de salud o cualquier otro obstáculo, podemos utilizar el poder de la memoria para reimaginar nuestra situación. Por ejemplo, si estamos lidiando con un problema económico, podemos decir: yo recuerdo cuando tenía dificultades para llegar a fin de mes. Al hacer esta afirmación, estamos moviendo nuestra conciencia hacia un estado de abundancia y, eventualmente, el mundo externo responderá a ese cambio. Este proceso no requiere más que nuestra propia voluntad y dedicación. Al visualizar y recordar nuestro estado deseado como si ya fuera un hecho, activamos el poder creativo de Dios dentro de nosotros. Neville nos recuerda que no estamos solos en este proceso. Cristo, en forma de nuestra imaginación, siempre está con nosotros, guiándonos hacia la manifestación de nuestros deseos. Resistencia y desafíos como parte del proceso creativo. Neville también menciona que, durante el proceso de cambio, es común enfrentar resistencia o desafíos. Sin embargo, nos asegura que estos obstáculos no deben desanimarnos. Al contrario, la resistencia es una parte natural del proceso creativo. Así como un coche necesita resistencia en las ruedas para moverse, nosotros también necesitamos resistencia en la vida para avanzar hacia nuestros objetivos. Si encontramos resistencia en forma de circunstancias difíciles o la envidia de los demás, Neville nos anima a utilizar esa resistencia como un impulso para seguir adelante. No debemos temer los desafíos, sino verlos como oportunidades para fortalecer nuestra fe en el nuevo estado que estamos creando. La clave es mantenernos enfocados en la visión de lo que deseamos, independientemente de lo que ocurra en el mundo externo. Si persistimos en visualizar el estado deseado como si ya hubiera ocurrido, y seguimos recordando cuando las cosas eran diferentes, el mundo físico se ajustará a esa nueva realidad. Cristo como el poder creativo de la imaginación. Uno de los conceptos más profundos que Neville presenta en esta conferencia es la idea de que Cristo es la imaginación humana. En lugar de ver a Cristo como una figura externa o un evento que ocurrirá en el futuro, Neville nos invita a comprender que Cristo ya está dentro de nosotros y siempre ha estado presente. Este Cristo interno, que es nuestra imaginación, es el poder creativo que nos permite transformar nuestra vida. Cuando utilizamos nuestra imaginación para recordar el estado deseado, estamos activando el poder de Cristo dentro de nosotros. Esta es la clave para comprender cómo podemos crear nuestra realidad desde adentro, sin esperar cambios externos.
Neville también nos recuerda que Cristo nunca nos dejó. Siempre ha estado presente en nuestra imaginación, esperando que lo utilicemos de manera consciente para manifestar nuestros deseos. Esta es una verdad profunda que nos libera de la necesidad de esperar que algo o alguien externo venga a salvarnos. El poder de la salvación está dentro de nosotros, en nuestra capacidad de utilizar la imaginación para crear el mundo que deseamos. El proceso de manifestación a través del movimiento interno. Neville nos enseña que, para manifestar el cambio que deseamos, debemos movernos mentalmente hacia el estado que queremos experimentar. Si nos quedamos atrapados en nuestra situación actual sin hacer un cambio en nuestra conciencia, seguiremos experimentando las mismas circunstancias. La técnica de yo recuerdo cuando nos permite movernos mentalmente hacia un nuevo estado. Cuando recordamos que nuestra situación era diferente, estamos declarando que ya no estamos en ese estado anterior. Este movimiento interno es lo que activa el proceso de manifestación en el mundo externo. Neville compara este proceso con el despertar de Cristo en nosotros. Cuando nos movemos internamente, estamos despertando al poder creativo de Dios dentro de nosotros y permitiendo que nuestra conciencia se alinee con el estado deseado. El cambio comienza dentro de nuestra mente y el mundo externo reflejará ese cambio en su debido tiempo. La importancia de la persistencia y la fe. Finalmente, Neville enfatiza que el proceso de manifestación requiere persistencia y fe. No basta con visualizar el cambio una sola vez, debemos mantener nuestra visión hasta que se convierta en una realidad en el mundo físico. Esto requiere paciencia y la capacidad de confiar en el poder creativo de nuestra imaginación. Neville nos anima a persistir en nuestra nueva creencia, sin importar lo que ocurra en el mundo externo. Incluso cuando las circunstancias no parecen cambiar de inmediato, debemos seguir moviéndonos mentalmente hacia el estado deseado, sabiendo que eventualmente se manifestará. Este es un acto de fe, creer en lo que aún no podemos ver. Pero si mantenemos nuestra visión y seguimos utilizando la técnica de yo recuerdo cuando, el mundo físico eventualmente se ajustará a nuestra nueva realidad. La conferencia Yo recuerdo cuando de Neville Goddard nos ofrece una poderosa herramienta para transformar nuestra vida a través del poder de la imaginación. Al recordar nuestro estado deseado como si ya hubiera ocurrido, estamos utilizando nuestra imaginación consciente para manifestar el cambio en el mundo externo. Neville nos recuerda que Cristo nunca nos ha dejado. El poder creativo de Dios reside en nuestra propia imaginación humana, y cuando utilizamos esta imaginación de manera consciente, podemos crear la realidad que deseamos. No necesitamos esperar señales externas ni depender de otros para cambiar nuestra vida, el poder para hacerlo ya está dentro de nosotros. La técnica de yo recuerdo cuando nos permite movernos mentalmente hacia un nuevo estado y activar el proceso de manifestación en el mundo físico. Al persistir en nuestra nueva creencia y mantener nuestra visión, podemos experimentar el poder creativo de Dios en acción y ver cómo nuestras circunstancias cambian para reflejar nuestro estado interno. Este es el verdadero despertar de Cristo en nosotros, el reconocimiento de que somos los creadores de nuestra realidad y que el poder de Dios está en nuestra imaginación. Neville concluye su conferencia con un llamado a todos nosotros a poner en práctica esta enseñanza y a utilizar el poder de la imaginación para crear la vida que realmente deseamos.